en el video de hoy les voy a dar una guía paso a paso de cómo hacer ventas en corto o short como principiante. No importa si estás operando acciones, forex, criptomonedas o futuros. Con la mayoría de los instrumentos financieros puedes crear una posición en corto o short. Cuando tienes una posición en corto, obtienes ganancias a medida que el precio baja, porque también puedes ganar cuando el precio baja. La venta en corto no es un concepto nuevo, no es un concepto nuevo en el mercado. De hecho, ha existido durante más de 400 años y ha permitido a inversores y operadores especular y obtener beneficios cuando creen que el precio de un instrumento financiero puede caer. Así que si no has visto ninguno de nuestros videos, mi nombre es Ana Becoa, soy CEO, fundadora y mentora de Acción Latina, la mejor comunidad de trading en español. E iniciamos este video. Cuando tú creas una posición en corto o short, esencialmente tienes una posición negativa en el instrumento que estás operando. Esto es exactamente lo opuesto a lo que harían los inversores a largo plazo como Warren Buffett. Ellos compran y luego tienen una posición positiva, obtienen las acciones y obtienen ganancias a medida que el precio sube. Pero cuando tienes una posición negativa, un short o un corto, obtienes ganancias cuando el precio baja. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero requiere entender un poco la terminología de short selling. Y el primer concepto es literal entender el préstamo. Lo que tú tienes que hacer para crear esta posición negativa, por ejemplo, de 1000 acciones, por ejemplo, es pedir prestadas estas acciones que alguien más posee. Tú no las posees, tú solamente las pides prestadas. Vamos al pizarrón para que te explique mucho mejor. Ok, aquí tú tienes tu broker con el que operas, ¿ok? Y tu broker, por supuesto que tiene muchos clientes, millones de clientes. Ahora, uno de sus clientes probablemente tiene acciones de lo que tú crees que va a empezar a bajar. Imaginemos que es de GameStop y que este cliente tiene 1000 acciones de GameStop. Tú no tienes por qué saber ni quién es el cliente ni buscar al cliente. Eso lo hace el broker, ¿ok? Y este cliente tiene 1000 acciones y las posee. Y tú con tu análisis técnico dices, GameStop va a bajar. Entonces, lo que hace el broker es que el broker te presta estas acciones del cliente y te las presta a ti. Tú, en lugar de darle comprar, porque no estás comprando las acciones, las estás vendiendo, aunque no son tuyas, y le das clic a sell button, a vender, no a comprar, a vender, porque te las está prestando a ti, ¿ok? Entonces, cuando presionas el botón de venta, no de compra, creas una posición negativa, un short selling, un short, un corto. Así que para crear una posición en corto, en realidad puedes simplemente presionar el botón de venta y no de compra, ¿ok? Y tú verías en el broker como menos 1000 acciones. Cuando tú estás en un long o como Warren Buffett comprando acciones esperando a que suban, tú no tienes el -1, tú tienes 1000. Entonces, cuando tú haces una posición a largo esperando a cobrar cuando el precio sube, siempre se te va a ver positivo en el broker. Cuando no, se te va a ver negativo. Ahora, este es algo que me costó mucho trabajo cuando empecé a operar. Me costó mucho trabajo entender, porque a veces yo compraba 800 acciones, ¿ok? Y sin querer presionaba el botón de venta en 1000 acciones, no en 800. Entonces, de repente veía que tenía una posición en corto de 200 acciones. Y es posible pasar de una posición de largo a una posición en corto. Así que es algo que debes de tener mucho cuidado, porque mucha gente empieza a hacer ventas en corto o short accidentalmente debido a esta capacidad de cambiar fácilmente de long o de largo a corto. Entonces, esto es algo que debes de tener mucho cuidado porque pasa muchísimo a menudo. Tú puedes comprar 200 acciones esperando que llegue de 1.50 a $2. Y cuando pones tu orden de venta, tú nada más tenías 200 y pones 200 a $2 y no llega el precio a 2.
y en lugar de cancelar esa orden, vuelves a poner otra. Entonces 200 para forzar a 1.80. ¿Y qué pasa? Ya habrás abierto una orden en short o corto. ¿Por qué? Porque solamente tienes 200 y tú estás vendiendo más de las que tienes. No sé si me explico. Y vámonos al pizarrón. Como te digo, has pedido prestar las acciones de este cliente, ¿ok? Por supuesto, tú no sabes quién es ese cliente o ese cliente no tienes que buscar. El broker maneja todo esto en un back-end, o sea, en una información de ellos. Lo que hará el broker es darle a este cliente, porque no creas que este cliente se va sin nada ni nada, un poco de interés en su cuenta por permitir que el broker tome prestadas esas acciones y se los preste a otras personas, ¿ok? Lo que terminas pagando tú es una comisión. Y esto es de lo que gana el broker, de las comisiones, ¿ok? Por supuesto, se quedan con un porcentaje para ellos mismos y el resto es para el cliente. Entonces aquí sale ganando el cliente y el broker, ¿ok? Ok, entonces vamos a ver. Este eres tú, este es el broker y este es el cliente. El broker, como te digo, obtiene una comisión de esto y el cliente que las presta también. El cliente tiene aquí su porcentaje por hacer esta transición y tiene él 1000 acciones de lo que tú quieras y actualmente cuestan $10. Entonces tú picas el botón de sell, incluso sin tenerlas, estás vendiendo algo que no tienes y automáticamente el broker busca un cliente que tenga las acciones de la empresa que tú quieres y automáticamente te las presta. Pero a ti te va a salir la posición menos 1000 acciones. ¿Por qué? Porque tú no las tienes, ¿ok? Esto, si tienes 1000 y cuestan 10, es una transacción que cuesta $10,000. ¿Por qué? Porque 10 por 1000, 10,000. Entonces cuesta $10,000 esto. Tú no las posees, el cliente las posee. ¿Y qué esperas? Que bajo tu análisis técnico la acción empiece a bajar. Y aquí es cuando tú ganarías dinero. Si baja de 10 a $5 y tú dices, aquí yo ya quiero tener ganancia, aquí mi análisis técnico dice que a partir de 5 va a empezar de nuevo a subir. Entonces yo tengo que salirme de esta posición. ¿Cómo me salgo de esta posición? Haciendo lo contrario a lo que harías en un long. Tú no las tienes, te voy a dar unos minutos para pensar. Si tú no las tienes, ¿qué tendrías que hacer para salir? Picarle lo contrario al botón que le picaste, buy. Las tienes que comprar, pero ahora tú las estás comprando en $5, más abajo de lo que tenías. Entonces esto se convierte en que a ti te costó 5,000. Al momento de tú darle el buy, vas a tener más 1000 acciones y automáticamente el broker las toma y se las regresa al cliente. Y tú habrás ganado ¿cuánto? $5,000 por esta operación. ¿Por qué? De 10 a 5 son 5,000. Habrás ganado el 50% de esta operación. ¿Ok? Entonces, para tú salirte de esta posición, tienes que comprar. ¿Ok? Así como lo oyes, pero a esto se le llama el short selling y muchos lo complican. Es muy fácil de entender, pero permítame ser quizás la primera en advertirte que la venta en corto o short es un arma de doble filo. Porque digamos, por ejemplo, que el precio no baja y de hecho empieza a subir. Supongamos que el precio sube a $40 por acción y digamos que esta empresa, sea cual sea, tiene buenas noticias y empieza a subir a $40 y tú entraste a 10 en una posición en short. Así que aún tienes que volver a comprar esas acciones para salirte y ahora las estás comprando en $40, lo que te cuesta $40,000 y habrás perdido $40,000 en esta posición. Y lo que es más, has perdido más de lo que podrías haber ganado. Porque lo máximo que podrías haber ganado es si la acción hubiera bajado a 0, habrías ganado $10,000. Pero en su lugar convertiste una posición que cuesta $10,000 en tener que comprar de vuelta para regresar esas acciones a $40,000 y has perdido $30,000 y eso es muy muy fuerte. Así que esto es uno de los mayores riesgos con la venta en corto o short. Puedes perder una cantidad infinita de dinero.
Y esto es probablemente lo que te ayuda a entender por qué una acción como GameStop costó a algunos fondos de cobertura como Melvin Capital miles y millones de dólares en pérdidas, porque crearon estas posiciones negativas por cientos de miles y tal vez millones de acciones. Y luego cuando tuvieron que volver a comprarlas para salirse, fue a precios inflados y acumularon pérdidas masivas que les costó el cierre incluso de fondos de inversión. Entonces imagínate lo peligroso que es hacer una venta en short o en corto. Ahora, pues las grandes firmas como esa pueden usar diferentes estrategias para cubrir sus operaciones y cuando se cubren reducen su riesgo de pérdida. Pero para la mayoría de los traders minoristas como tú y como yo, no vamos a mantener posiciones el tiempo suficiente para crear una cobertura. Y especialmente si estamos haciendo day trading o trading diario. Simplemente entramos, salimos y entramos y salimos y de ahí obtenemos ganancias. Pero definitivamente para mí es muy importante que seas consciente del hecho de que con la venta en short o corto tienes el potencial de perder mucho más de lo que puedes ganar. Así que es una estrategia bastante arriesgada, mucho más arriesgada de comprar del lado largo, del lado long, con la tendencia alcista, incluso cuando eres principiante. Incluso, imagínate, si un fondo de cobertura tan grande como fue Melvin Capital perdió millones y millones de dólares haciendo short y muchos fondos quiebran por esto. Quiero ser como muy clara y consistente en este tema. Vámonos de nuevo a nuestro pizarroncito. Vamos a hablar un poco de la terminología y de los términos relacionados con la venta en corto o short. Ya hablamos sobre el préstamo, que es cuando el broker te da prestado y te cobra una comisión. Ahora hablemos de la comisión del broker que te cobrará. Esas comisiones, por cierto, se cobran por día. Así que cada día que mantengas esta posición tendrás que pagarle al broker esa comisión. Una comisión muy común es de 10 centavos por acción. Entonces, con 10 centavos por acción y 1000 acciones estarías pagando aproximadamente $100 por día para tomar prestadas esas acciones. Imagínate, si mantienes la posición por 10, 15 o 20 días, de repente estás gastando $2,000 o $3,000 en comisiones de préstamo. Entonces, ¿cuánto puedes realmente ganar si gastas el 20% de la ganancia potencial en comisiones de préstamo, del borrowing? ¿Ok? En ese punto, la operación, la verdad, para mí no empezaría a ser rentable. Sin embargo, para el day trading, si tomas prestado y es solo por un día, pagarías aproximadamente $100 por 1000 acciones. Y si consigues este tipo de movimientos, de, por ejemplo, que una acción vaya como el pasado que te puse, de 10 a 5 en un día, entonces $5,000 de ganancia frente a 100 de comisión de préstamo o de borrowing es una ecuación que la mayoría de la gente diría, ok, vale la pena. Pausa comercial. Algo interesante de saber es que hay algunas acciones por las que en realidad no tienes que pagar una comisión de préstamo. Regresemos al pizarrón. Estas acciones se les llaman, a las fáciles de pedir prestado, es una acción que se le llama o se le pone al lado una E, ¿ok? Y dice ETB, que es Easy to Borrow, fácil de pedir prestado. Cualquiera de estas dos frases, E o ETB, significa que la acción es fácil de pedir prestado. Y cuando una acción es fácil de pedir prestada, tu broker tiene tantos clientes que tienen acciones de ella que pueden conseguir acciones y prestártelas sin cobrarte comisión de préstamo. Y vas a decir, bueno, ¿por qué el broker tan buena onda? ¿Por qué no me va a cobrar una comisión de préstamo? Recuerda que tu broker gana dinero cuando operas. Quieren animarte a operar mucho. Así que solo te cobrarán una comisión, la comisión de préstamo, cuando las acciones sean particularmente difíciles de conseguir. Cuando son difíciles de pedir prestadas, comenzarán a cobrar comisiones más importantes a la gente. Pero cuando son fáciles de pedir prestadas y hay muchas acciones disponibles, te las facilitarán para operar sin comisiones y fomentarte a que operes mucho más. Así que las acciones
que típicamente son fáciles de pedir prestadas, easy to borrow, serán acciones de gran capitalización. Ciertamente un índice como el S&P 500, acciones fáciles de pedir prestadas como Ford, Bank of America, General Electric, Tesla, Netflix, son fáciles de pedir prestadas, son easy to borrow. Meta, que es Facebook, es muy fácil de pedir prestada, es muy easy to borrow, porque hay muchas y tienen muchas acciones a la venta estas grandes empresas. Las acciones que van a ser más difíciles de pedir prestadas suelen ser acciones de pequeña capitalización, las small caps. Bueno, GameStop durante el movimiento inicial del 2021 era difícil de pedir prestada, se volvió fácil de pedir prestada en el 2024. Muchas acciones de pequeña capitalización, small caps, que es la operación que yo hago, que tienen potencial de subir un 200, 300 o 400% en un día, son muy difíciles de pedir prestadas y podrás terminar pagando hasta $1 por acción, lo que significa que si quieres pedir prestadas 1000 acciones, en realidad tendrías que pagar $1000 de comisiones de préstamo, lo cual es algo absurdo hasta cierto punto. Así que el costo de préstamo es definitivamente algo que desafía para hacer esta operación. Ahora, tenemos el término de préstamo y tenemos fácil de pedir prestado, easy to borrow, y luego tenemos el que se llama difícil de pedir prestado. Si una acción es difícil de pedir prestado, significa que tu broker tiene que buscar en los clientes estas acciones. Vámonos de nuevo al pizarrón para seguir con la terminología. Las acciones difíciles de pedir prestadas van a tener una L, se le llama locate, localizar. Así que locate, L, significa que el broker tiene que localizar estas acciones para ti y son difíciles de localizar y por algo cuestan más. Se le llama cuánto te cuesta el locate, cuánto te cuesta la operación, cuánto te cuesta esta comisión por hacer esta operación. Ok, ahora vamos con covering, cubrir. Ok, entonces digamos que aceptas la comisión del préstamo y creas esta posición negativa. Como la creas tú, 1000 acciones vendiendo algo que no tienes, como ya te lo expliqué. Ahora, ya te prestaron las acciones, creas esta posición negativa, mantienes esta posición negativa, imaginemos que entras en 10 esperando a que baje a 7. ¿Cómo te sales? Como te digo, comprando las acciones en 7. Cuando tú entraste en 10, entonces vas a obtener $3 por acción. En este caso, cuando vuelves a comprar, que le das el buy button, a esto se llama cubrir, covering, cubrir. ¿Por qué? Porque estás cubriendo tu posición en short, estás comprando las acciones. El concepto de cubrir es simplemente reemplazar las acciones que ya habías pedido prestadas. Así que en el caso del broker, cuando cubres, ellos devuelven las acciones a la persona original a las que la pidieron prestadas. Entonces, covering es cuando te sales de la operación y estás cubriendo lo que pediste prestado. Entonces, al revés del long o ir a largo, tú compras para entrar a una posición esperando que sube el precio. Compro bajo y vendo caro. En el short o la venta a corto, tú vendes las acciones que no tienes, que te prestan, y para salirte las compras mucho más baratas. Así ganarías dinero esperando a que el precio baje. Vendo caro, compro barato. Es al revés. Así que el concepto de venta corto o short en este escenario es realmente simple. La gente la complica, la verdad. Las áreas donde realmente se vuelve riesgoso es cuando estás vendiendo en corto o short algo que tiene potencial de volverse, de, digamos, subir y volverse parabólico. Ahí es donde me preocuparía muchísimo y hay que resaltar muchísimo que la venta en corto y short es de las estrategias mucho más arriesgadas y que para mí, más adelante te voy a dar mi opinión. Y un tip que te voy a dar, la mejor estrategia para identificar los shorts, y esto lo hacen muchos traders de short, esencialmente si ven una gráfica que se está moviendo hacia arriba muy rápidamente, lo cual se ve mucho en los mercados volátiles y en las small caps, verás que las velas cada vez van más altas, pero abajo van disminuyendo el volumen y sabes que ahí se está extendiendo mucho, lo cual los que quieren estar en short entran en una posición cuando lo ven durante esta alza. O sea,
Cuando ven la alza muy extendida, entran ahí. La razón por la que hacen esto es porque saben que cuando las acciones se extienden mucho de esta manera, a menudo va a tener un tope final y luego van a tener una gran caída. Si esperas a este momento para tomar tu posición, es posible que no consigas llenarla lo más arriba posible, porque vas a perderte toda la bajada. Entonces, ¿qué pasa? Muchos lo toman cuando ven que se está subiendo mucho, ¿ok? Y debes de tener claro que el locate, ¿cuánto te cuesta hacer esa operación? Ahora, a la inversa, hay personas que operan del lado largo, o sea, cuando va a subir, que comprarán en momentos muy débiles, cuando ven que ya llegó a lo más abajo. Ya sea comprando mucho más abajo porque el gráfico está totalmente inverso y piensan que va a tener una subida, que eso lo enseñamos en Acción Latina, cómo hacer un análisis técnico correcto. Entonces, ¿qué pasa? Entran mucho los shorts cuando está totalmente extendida porque piensan que va a caer, y los que hacemos long muchas veces tomamos este reversal cuando cae. ¿Por qué? Porque los de short, para salirse, van a tener que comprar y eso impulsa el precio. Ahora, personalmente no soy una gran fan del trading de reversión porque encuentro mucho más fácil operar con una tendencia existente, comprando retrocesos y aprovechando el impulso a la alza, que la verdad tratar de predecir si hay una reversión. A mí me gusta ir a favor de la tendencia. Sin embargo, esto es una estrategia popular que muchos traders lo hacen en short y utilizan y funciona muy bien. Pero, ¿y qué pasa? Entran hasta que deja de funcionar, toman la ganancia profesionalmente y se van. Entonces, tienes que seguir la tendencia y hacer un buen análisis técnico para que el short te pueda funcionar correctamente. Ahora a la gráfica. Ok, estamos en la gráfica, en el ticker HKD. Nunca se me va a olvidar esto. Esta la hice en el 2022, me acuerdo. Era un IPO totalmente nuevo. Vean, 15 de julio del 2022. Me acuerdo perfecto porque fue por mi cumpleaños y nunca había visto esto. Quiero que vean esto, ¿ok? Es un IPO que empezó en $12.45. Y si tú, por ejemplo, hubieras entrado en un short, porque vean, estamos en temporalidad de un día, de 12 pasó a 23 y de 23 pasó a 30 y dices, bueno, ya está bastante extendida en el día, voy a entrar en una posición en short. Vean esto, se fue a 44 y luego, vean esto, se fue a 49, aquí no termina, 48, aquí no termina, 64, en cuestión de días, estamos hablando, vean, 10 días, ahí no acaba. 129, ahí no acaba. 298, ahí no acaba. 530, ahí no acaba. En cuestión, ya vamos de 20 días. 1458 y ahí no acaba. 1523 y empieza a bajar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tú hubieras entrado a $20 en una acción en posición de short, estamos hablando de que hubieras comprado, hubieras entrado en una posición de short en 5,000 acciones, habrías producido una pérdida de $122 mil millones. Imagínate de lo que estamos hablando. Es una pérdida abismal. En cambio, si tú hubieras ido a long... Así que una de las cosas en las que creo firmemente es que nunca quiero que una sola operación pueda acabar con mi carrera de trading. Y por esa razón, casi yo no hago ventas en corto de acciones. No es mi práctica, no es mi estrategia, la sé hacer, pero siento que el riesgo es simplemente demasiado alto. Ahora bien, se puede argumentar que puedes usar un stop loss, que puedes controlar tus pérdidas con stop, y aunque eso es cierto, también sabemos que los brokers te autoliquidarán si tu cuenta excede la cantidad de pérdida que tienes en tu saldo. También pueden autoliquidarte si el cliente original pide redimir sus acciones, lo que significa que puede ser sacado de tu posición o forzado a cerrarla si es que se necesita. Como sabemos, GameStop resultó
que el Melvin Capital perdiera 6.8 mil millones de dólares. Esta es una cantidad increíble de dinero para perder. Así que solo porque hay traders institucionales o operadores institucionales con mucha experiencia, no quiere decir que sean inmunes a que esto suceda para que te des cuenta. Por lo tanto, esperar a que comience la reversión me parece mucho más segura, y por eso significa perseguir un poco la caída y potencialmente ludiar con lo que se llama restricción de ventas a corto. A mí en particular me gusta mucho más ir a long side, y por eso sé operar short, no es mi especialidad, por esto que he encontrado. Si grandes instituciones bancarias han perdido grandes sumas de dinero, ¿qué podría defenderme a mí de esto? Comparto esto contigo porque quiero que entiendas que el riesgo es real de vender acciones en corto o hacer shorts. Ahora bien, puedes intentar vender en short o corto de manera segura, y hay ciertas acciones que serán mucho más seguras que otras, pero no pierdas de vista el hecho de que vender o hacer la estrategia en short es mucho más arriesgado. De hecho, requiere que tengas un acuerdo de margen o tu cuenta margen con el broker. Recuerda que una cuenta margen establece que si pierdes dinero, le pagarás al broker, y si pierdes, ahora estás en deuda con tu broker, lo cual es algo realmente aterrador para mí, y nunca querría verme como trader, ni querría ver a un trader que esto le pasara. Así que la venta en corto o short es una práctica que existió durante mucho tiempo, pero también ha llevado a la ruina a muchos traders mucho más grandes o experimentados que nosotros. De hecho, ha llevado a la ruina a grandes fondos de cobertura o hedge funds. Por lo tanto, te pido que operes con cautela, gestiona tu riesgo, y como siempre, si disfrutaste este video, espero que le des un like, te suscribas, actives la campanita, y nos vemos el próximo video muy pronto. Tengo amigos traders que les encanta hacer short, que les va increíble, pero yo siempre, para mí el trading es mucho más relajado, mucho más fácil. No quiero verme nunca en un tema de estrés, y siempre he dicho, si ellos, los grandes fondos de inversión, han tenido y han quebrado, ¿qué diferenciador podría tener yo? Así que si hay una estrategia que te dé dinero, ¿por qué buscar otra? Es mi idea, es mi pensamiento. Déjame tus comentarios aquí. Nos vemos la siguiente.